Ahora hace su presentación el doctor Abel Vergara. Él va a presentarnos su tema sobre evaluación de alcaloides de extractos de, me parece que esto es... Extractos de Annona muricata. Annona muricata. La guanábana. Con ustedes, el doctor Vergara. A ver. Muy bien. Buenas tardes ante todos. Bueno, vamos a dar un alcance general. Primero, una cuestión inicial de motivacional, diríamos, para este trabajo. El tema en sí es evaluación de alcaloides de extractos de la Annona muricata guanábana como inhibidor de la corrosión del acero en medio ácido a diferentes temperaturas. Esto de aquí un poco empezó hace más o menos 4 años, cuando acá en Lima se produjo el Congreso de Corrosión Latinoamericano, ¿no? de la NEIS, que convoca, digamos, a los ingenieros que trabajan en todo lo que es el área de materiales y corrosión. Entonces, dentro de una conversación está justamente la doctora Karin Pauca y el bachiller Álvaro Jara. En ese tiempo no era todavía bachiller, era simplemente un alumno que estaba en 9º ciclo. Conversamos sobre el tema del Congreso, y dentro de este Congreso la novedad era, para nosotros en particular, era de que se estaba trabajando con materiales, digamos, desechables, ¿no? Sobre todo de frutas, ¿no? Elementos que se desechaban, como era la cáscara, la pepa y la hoja. Entonces, en una conversación que tuvimos justamente con el bachiller, que estaba entusiasmado, en ese tiempo, en 9º ciclo, estaba entusiasmado por ese trabajo de investigación, bueno, se conversó, había varios temas, y dentro de esos temas, lo curioso es que el actual bachiller nos dijo que al frente de su casa se botaba bastante hoja de guanábana, en el parque donde él vivía. Entonces, de ahí arrancamos, digamos, el trabajo para comenzar a elaborarlo, ¿no? Con mucho sacrificio de parte de él, indudablemente se llegó a algo, ¿no? Y lo que nosotros queríamos como grupo de corrosión era justamente un inhibidor de corrosión, tomando en cuenta que la guanábana resulta ser un material o un producto o un fruto que es anticancerígeno, pero nosotros lo queríamos aplicar a nuestro tema, que justamente era inhibidor de corrosión. De tantas pruebas previas, bastante sacrificadas, resultó, digamos, el inhibidor de corrosión. Y ese es un poco el resumen de la presentación del día de hoy, ¿no? En el poco tiempo que tenemos. Muy bien. Así, ¿no? Vaya. No, el presente trabajo de investigación, ¿no? Cierto es, tal como habíamos comentado, va a ser evaluada como inhibidor de corrosión mediante 2 métodos, ¿no? El método electroquímico de curva de polarización y el método gravimétrico. Habría que tomar en cuenta este tipo de estructura. Normalmente en la industria, el tipo de estructura que industrialmente se maneja y se habla mucho es de las aminas, ¿no? Como comprenderán, los alcaloides extraídos acá tienen, digamos, componentes aminos, pero lo que normalmente se utiliza en la industria es bastante componentes aminos. Y aquí tenemos una combinación, digamos, de no solamente puntos de nitrógeno, sino también puntos de oxígeno. Entonces eso en cierta medida, digamos, de acuerdo a la lectura, se valorizaba, digamos, el estudio. Pero como era de las hojas, queríamos saber si las hojas, digamos, tenían la cantidad suficiente como para utilizar, digamos, estos materiales, dado que en inhibidor de corrosión lo normal en la industria se utiliza 10, 15, 20, 70 partes por millón, 80 partes por millón, o sea, pero no tanto tampoco, ¿no? Porque se echa en gotas en ciertos, digamos, en ciertos momentos, ¿no? Cada minuto, o sea, son pequeños porcentajes que se agregan. Y para buena suerte sí se encontró, digamos, esta situación, de echar en pocas cantidades con inhibidor de corrosión. La aplicación industrial, cierto, es en soluciones ácidas, 1 molar, ¿no? Que es lo que normalmente para la industria del decapado se utiliza, ¿ya? Entonces, un poco esa era la aplicación. Entonces, acá están un poco las estructuras, entonces valía la pena el estudio que se estaba planteando. Bueno, para esto ahí están las hojas, y luego de estas hojas se hace un procesado
o de macerado con etanol, ¿no? Y esto, todo, digamos, dentro de lo que se estaba probando para hacer la extracción justamente del alcaloide, ¿no? Los componentes activos del alcaloide. Estos de aquí estaban, digamos, siendo secados porque hay que secarlo previamente, tiene bastante humedad las hojas, ¿no? A 26 grados centígrados, 75% de humedad relativa, y luego de eso pasábamos al proceso de macerado, ¿no? Se trozaban las hojas, se estaban en los enlemer y ahí se maceraba en etanol, ¿no? Aproximadamente se hacía 60 gramos, en ambos casos, ¿cierto? Es diferente, pero digamos en promedio 60 gramos sobre 700 mililitros de etanol. Eso es lo que se trabajó. Y luego de eso se procedió a hacer, digamos, de hacer este proceso. Ahí, ¿no? Del concentrado, ¿no? Teníamos que hacer un concentrado de este producto, pero ciertamente ahí todavía no teníamos el alcaloide. Luego de eso se adicionaba, ¿no?, hidróxido de amonio para poder, digamos, regular el pH, y consecuentemente de eso se utilizaba cloroformo para poder hacer una solución de separación de fase orgánica donde estaba el alcaloide y otros componentes. Luego de que ya se tuvo, digamos, la separación de los componentes, lo hacíamos ya por destilación al vacío. En este caso, la destilación al vacío, como comprenderán, la presión es baja, por lo tanto la temperatura de ebullición resulta ser también baja. La idea no era calentar demasiado porque, digamos, los componentes orgánicos se podrían deteriorar. Entonces, como consecuencia de ello, se tuvo un extracto final concentrado mediante un rotavapor, ¿no? Y ahí, digamos, y ahí el producto final. Cierto que no hay que dejarlo hasta que se ponga sólido, sino hasta que tenga una solución bastante baja y la evaporación ya con tan poquito solvente se hace ya libre al ambiente, ¿no? Y así teníamos el concentrado, y luego de ese concentrado, ¿no?, lo cierto es de que se le agregaba justamente la solución, de ácido clorhídrico 1 molar para hacer la prueba correspondiente sobre un metal de acero al carbono. Entonces aquí un poco se presenta, digamos, la celda y las curvas que se obtienen desde el punto de vista electroquímico, ¿no? Entonces ahí tenemos la curva de resistencia a polarización lineal y la curva, digamos, de las pendientes de Tafel, ¿no? Curva de polarización de pendientes de Tafel. Consecuencia, digamos, de los resultados, observamos de que el blanco, ¿no?, ahí está el blanco, tiene una resistencia menor, digamos, que uno que está a 35, 14 partes por millón, 70 partes por millón, 140 partes por millón del alcaloide extraído, ¿no? Lo cierto es que se hace prueba justamente para la comprobación de la presencia de los alcaloides, ¿no? Entonces ya acá se hace la evaluación final. Entonces, como observarán, ahí está, se escoge, digamos, entre 70 y 140, dada la resistencia por polarización, se escoge, pues, trabajar en forma, digamos, óptima con 70 partes por millón. Pero eso todavía se decide luego que ya tenemos las curvas de polarización pendiente de Tafel, donde particularmente nos indica un efecto catódico relativo, pero un efecto mayor desde el punto de vista anódico, ¿no?, que ciertamente da la idea de que se está formando una película sobre la superficie del acero. Luego aquí están, digamos, las valorizaciones. Como consecuencia de esa valorización, lo que se tiene en resumen, digamos, es el gráfico de todos los resultados, ¿no?, donde se observa claramente la concentración del inhibidor y la eficiencia del inhibidor, ¿no?, en este tipo de solución 1 molar, ¿no? Luego de eso escogimos el de 70 partes por millón, ¿no?, para poder, digamos, trabajar, dado las cantidades pequeñas que se utilizan, como les comentaba, del inhibidor. Bajo ese criterio se manejan los inhibidores. Entonces pasamos a esto, esto de todas maneras, bueno, no sé cómo regresar acá, pero digamos lo anterior, ¿no?, eso es a 25 grados centígrados. Luego de eso, como el trabajo era a diferentes temperaturas, procedimos ya, habiendo escogido la 70, a hacer pérdida de peso, que es la otra metodología, digamos, para poder establecer ya el comportamiento del material a diferentes temperaturas, ¿no? Ahí está el baño María, ¿no?, que es parte del proyecto de las compras que se hizo, ¿no? Luego se obtienen unos resultados y se ve la eficiencia a diferentes temperaturas.
Acá está, digamos, el cuadro de trabajo y lo que podemos decir, digamos, el cuadro resumen, donde se observa claramente el efecto en la eficiencia del inhibidor a 25, 35 y 45 grados centígrados, ¿no? Se observa claramente que de 89 baja alrededor de 60, ya prácticamente la capacidad de inhibición a mayor temperatura, ¿no? Luego, conclusiones, ¿no? Dentro de las conclusiones en general ciertamente se discute varias, pero yo diría que dos cosas son esenciales, ¿no? Es el hecho de que el extracto de alcaloide obtenido a partir de las hojas de la nona, o sea, de un desperdicio, en otras palabras, entre comillas, funciona como medidor de corrosión para la solución ácido clorhídrico 1 molar. Lo cierto es que no solamente lo hemos probado 1 molar, lo hemos probado otras concentraciones, ¿no? Pero lo que se utiliza en la industria es 1 molar. Y nosotros de todas maneras hemos comprobado su poder inhibidor a 0.5 y a 2 molar, ¿no? Cosa que no se está presentando aquí. Lo otro que es importante, que es justamente lo que sigue, y usted habrá observado esto de la vista al microscopio, ¿no? Electrónico, etcétera, justamente como consecuencia de esta conclusión del alcaloide, cómo ha sido obtenido sobre todo con el cloroformo dentro de su proceso y el uso, digamos, de otros componentes químicos inorgánicos, nos llevó a repensar el asunto. Y por último, que es un trabajo que va a presentar la doctora Karin Paucar, y un poco es un trabajo más minucioso ciertamente, ¿no? Este es un poco más para ingeniero, otro más científico es lo que se va a presentar, dio como consecuencia, digamos, de utilizar justo lo que le estaba comentando, la pepa, la hoja, ¿no? Y la cáscara de la guanábana, ¿no? Pero ya no utilizando solventes, digamos, que se denominan contaminantes, sino en base a lo que lleva justamente a exponer la doctora, que es en agua y en etanol, ¿no? Eso sería todo.